12.700 julios de energía. Esa es la fuerza de un proyectil que atraviesa el bloque de motor de un camión como si fuera papel. Pero antes de ser un arma de precisión, era solo una munición para ametralladoras pesadas. ¿Cómo se convirtió una bala de avión en el rifle más temido del mundo? La respuesta no está en un laboratorio militar, sino en el garaje de un fotógrafo. El cartucho 50 BMG tiene más de 100 años de historia. Sus siglas significan Browning Machine Gun. En 1917, John Browning necesitaba detener los nuevos tanques y aviones blindados de la Primera Guerra Mundial. Las balas comunes ya no servían. Browning escaló su diseño original y creó la ametralladora pesada M2. La llamaron Ma-Deuce. Es una leyenda que el ejército estadounidense todavía utiliza hoy. Pero el Barrett es una historia diferente. El calibre 12.7 por 99 milímetros de la OTAN es una bestia física. Una sola bala pesa 650 gramos. Eso es 12 veces más que un proyectil de un rifle de asalto estándar. La energía en la boca del cañón alcanza los 15.000 pies libra. Un rifle potente normal apenas llega a los 3.000. A primera vista, era un proyectil antiaéreo, pero en realidad tenía el potencial de ser un bisturí a 2 kilómetros de distancia. Nadie pensó que un solo hombre pudiera cargar y disparar esta potencia, hasta que llegó Carlos Hadcock. Durante la Guerra de Vietnam, este sargento de los marines hizo algo impensable. Montó una mira telescópica Unertl de 8 aumentos sobre una ametralladora M2. En 1967, Hadcock apretó el gatillo. El objetivo era un guerrillero del Vietcong a 2.400 yardas de distancia, casi 1,5 kilómetros. Se escucha el primer disparo. El proyectil impacta en la bicicleta del objetivo. El guerrillero se levanta sorprendido. Se escucha el segundo disparo. El proyectil le atraviesa el pecho de forma instantánea. Ese récord de distancia se mantuvo intacto durante 35 años. Hadcock demostró que el calibre 50 era preciso, pero había un problema logístico insuperable. La cámara registra el equipo: una ametralladora de 84 libras, sacos de arena y un trípode pesado. Ningún soldado podía llevar eso al hombro en medio de la selva. Se necesitaba una solución portátil, ligera y letal. La industria militar decía que era imposible fabricar un rifle de ese calibre que no rompiera el hombro del tirador. Pero esto era solo el principio. Aparece un nombre que nadie en el Pentágono conocía: Ronnie Barrett. Él no era ingeniero ni militar, era un fotógrafo con una idea fija en la cabeza. Su invento cambiaría la guerra moderna para siempre. Ronnie Barrett era fotógrafo profesional. No tenía estudios de ingeniería. Su mundo eran las cámaras, pero su pasión eran las armas. Un día recibió una llamada. Tenía que fotografiar el prototipo de una patrulla fluvial en el lago Percy Priest. Al llegar al muelle, algo captó su atención. Sobre la cubierta vio 2 ametralladoras Browning calibre 50. En ese momento, una idea cruzó su mente. Barrett le comentó a un amigo su plan. Quería construir un fusil de cerrojo calibre 50. Su amigo lanzó un desafío. Le dijo que el verdadero reto sería fabricar uno semiautomático. Barrett aceptó el reto de inmediato. ¿Cómo diseñar un arma sin ser ingeniero? Barrett no tenía planos profesionales. Dibujó sus bocetos a mano alzada sobre papel de periódico. Llevó sus bocetos a varios talleres mecánicos locales. Todos lo rechazaron. Los expertos le decían que si su idea fuera buena, alguien más inteligente ya la habría inventado. Pero esto era solo el principio. Finalmente encontró a un grupo de personas con habilidades técnicas dispuestas a ayudar. Trabajaron juntos en un garaje. 4 meses después terminaron el primer prototipo. Era una pieza de acero pesado de 22 kilos de peso. El arma fallaba constantemente, pero disparaba. En el video se observa: el mecanismo es tosco pero funcional. El gran avance de Barrett fue el sistema de retroceso corto. Al disparar, el cañón retrocede físicamente unos 2,5 centímetros. Sigue bloqueado al cerrojo mientras absorbe la energía inicial. Un brazo acelerador transfiere esa energía del cañón al cerrojo. El cerrojo se desbloquea mediante una rampa de leva curva. En una fracción de segundo, expulsa el casquillo usado y carga un cartucho nuevo desde un cargador de acero de 10 disparos. A esto se sumó un freno de boca de doble cámara. Este componente desvía los gases hacia los lados. El resultado fue radical. El retroceso percibido cayó un 70%. Gracias a esto y al peso del arma, el impacto era similar al de una escopeta del 12. Los muelles recuperadores y una cantonera blanda terminaron de amortiguar el golpe contra el hombro del tirador. Barrett logró lo que décadas de pensamiento convencional consideraban imposible:
un fusil semiautomático calibre 50 que un solo soldado podía cargar. El proyecto terminó en el año 1982. Por eso el arma recibió su nombre, M82. Barrett fabricó una primera tanda de 30 unidades. Tardó 9 meses en completarlas. Los números eran un desastre financiero. Fabricar cada fusil costaba $8,000, pero se vendían por solo $2,300. Perdió dinero en la primera serie. Perdió dinero en la segunda serie, vendida a $3,700. Solo en la tercera fase de producción logró que el negocio fuera rentable. Los eventos se aceleraron. El punto de inflexión llegó cuando la situación cambió drásticamente. Un anuncio en la revista Shotgun News. Ese fue el origen. La CIA leyó la publicidad de Barrett y compró los primeros rifles. El objetivo era claro: equipar a los guerrilleros muyahidines en Afganistán. Los soviéticos ocupaban el país y sus helicópteros dominaban el cielo. La agencia nunca lo admitió de forma pública, pero el rifle derribaba aeronaves rusas con facilidad. Era la herramienta perfecta para las montañas y la guerra de guerrillas. Así nació el concepto de rifle antimaterial. No estaba diseñado para personas. Su misión era destruir maquinaria pesada. En el año 1989, el ejército de Suecia dio el primer paso. Se convirtieron en los primeros en adoptar el modelo oficialmente. Compraron 100 unidades. Poco después, el 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. La situación se aceleró. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos solicitó 125 rifles M82A1. La producción explotó. Solo 10 empleados trabajaban en un pequeño edificio detrás de la casa de Ronnie Barrett. Trabajaron día y noche, sin descanso. Los rifles estuvieron listos para la operación Tormenta del Desierto. Fue su debut en combate. Las fuerzas de la coalición descubrieron su potencia de inmediato. La capacidad para detener vehículos dejó a todos sorprendidos. El Barrett se convirtió en la alternativa ligera. Era más práctico que un cañón de cadena Bushmaster o un misil antitanque. En las grabaciones de la época se observa: los Marines destruyen camionetas artilladas y blindados ligeros BMP. Alcanzaban objetivos a 1,800 metros de distancia. ¿Cómo lo usaban otros países? Las fuerzas noruegas le encontraron otra utilidad. Disparaban a minas terrestres y bombas sin explotar desde una distancia segura. En el encuadre se ve el impacto. El proyectil calibre 50 detona proyectiles de artillería de 155 milímetros. También destruía bombas de aviación. El riesgo para los artificieros desapareció, pero durante la guerra ocurrió otro hallazgo, uno mucho más oscuro. El calibre 50 destroza el cuerpo humano. La bala es pesada y viaja a una velocidad extrema. Al impactar, el tejido se comprime y se expande por la presión. El canal de la herida es masivo. Se escuchan los reportes médicos. Los orificios de salida tienen el tamaño de un pomelo. Los chalecos antibalas de la infantería no sirven de nada. Ni siquiera las placas de nivel 4, las más resistentes, pueden detenerlo. Esas placas frenan munición perforante estándar, pero el calibre 50 las atraviesa como si fueran papel. A primera vista, el blindaje parece una opción, pero en realidad la física es implacable. Se crearon placas de cerámica especiales para pilotos de helicópteros. Tienen 3 centímetros de grosor y pesan casi 5 kilos. Son imposibles de usar para un soldado a pie. Aunque el blindaje detuviera la bala, la energía mataría al usuario. El impacto transfiere una fuerza catastrófica. Aplasta los órganos internos, rompe las costillas, revienta los vasos sanguíneos. El golpe es mortal incluso sin penetración. Tras el éxito en el desierto, los marines pidieron 400 rifles adicionales. Durante los años 90, Barrett perfeccionó el diseño. Escucharon las quejas de los soldados en el frente. Optimizaron el arma para usar munición incendiaria y perforante Ralphos. En el verano de 2002, el ejército estadounidense lo adoptó formalmente como el M107. Lo llamaron rifle de francotirador de largo alcance. Poco después llegó la versión mejorada. El M107A1 sustituyó el acero por titanio. Añadieron un freno de boca para silenciadores y un sistema de amortiguación hidráulica. El peso bajó a 12 kilos. Pero esto era solo el principio. Los eventos se aceleraron. El rifle ya no era una curiosidad de revista. Era el nuevo estándar del poder de fuego en el campo de batalla. Así se consolidó una leyenda de acero. 1,500 metros. Esa es la distancia mínima donde este rifle empieza a ser letal. Pero antes de entrar en los registros de muertes, hay que entender la ingeniería detrás de sus proyectiles.
No es solo metal, es tecnología diseñada para destruir. ¿Cómo se convierte una bala en un arma de precisión quirúrgica? No basta con la pólvora, se necesita una química específica para cada objetivo. Empezamos con el estándar, la munición M33. Es una bala tipo ball con punta de cobre. Su función es simple, abatir objetivos sin blindaje. Es el proyectil básico, pero en este calibre, lo básico es devastador. Luego aparece el núcleo endurecido. Existen rondas perforantes fabricadas con acero sólido. No explotan, no se incendian, simplemente atraviesan el metal por pura fuerza cinética. Pero hay algo más veloz, se llama M48 Slap. En el video se observa, el proyectil es más pequeño que el cañón. Utiliza un sabot de plástico que se desprende al salir del arma. El resultado es un penetrador de tungsteno que vuela a una velocidad extrema. Está diseñado para perforar blindajes a distancias donde otros rifles ni siquiera llegan. Pero el daño puede ser más complejo. La ronda M1 es puramente incendiaria. Su objetivo no es atravesar muros, sino generar fuego. Se usa para encender depósitos de combustible y destruir suministros enemigos. El impacto genera una chispa inmediata. Existen también combinaciones híbridas. La M8 API mezcla dos mundos. Tiene punta plateada, un núcleo de acero y un compuesto químico que se activa al chocar. Perfora y quema al mismo tiempo. Es la pesadilla de cualquier vehículo ligero. Sin embargo, el verdadero protagonista es noruego. Se llama Raufoss MK211. Es un proyectil de propósitos múltiples. La cámara muestra su distintivo, punta verde con un anillo gris. Esta bala combina tres efectos en un solo disparo. Primero, un núcleo de carburo de tungsteno perfora la superficie. Segundo, el polvo de circonio inicia un incendio. Tercero, una carga de alto explosivo detona dentro del objetivo. La secuencia es exacta. La bala impacta, penetra el blindaje y explota unos 30 o 40 centímetros después de entrar. A 1000 metros de distancia puede atravesar 11 milímetros de acero sólido. Su precio refleja su letalidad. Cada cartucho cuesta entre $75 y $100 para el ejército. Pero esto era solo la tecnología. El equipo técnico es inútil sin el factor humano. ¿Qué ocurre cuando entregas esta potencia a un francotirador entrenado? La respuesta cambió la historia de la balística forense. Los récords mundiales de distancia empezaron a caer uno tras otro. El Barrett no solo disparaba lejos. El Barrett estaba borrando objetivos antes de que el sonido del disparo llegara a sus oídos. Se escucha el eco de una detonación en el desierto. No hubo segunda oportunidad. Así se establecieron las marcas que hoy parecen imposibles. 1600 metros de distancia. Esa fue la marca que fijó el sargento Steve Reichert en abril de 2004. El escenario era Irak. Reichert estaba apostado sobre un tanque de petróleo abandonado. A través de su mira telescópica divisó algo sospechoso. Un animal muerto en el camino escondía un explosivo casero. Cuando el equipo de desactivación llegó al lugar, la trampa se activó. Los insurgentes lanzaron una emboscada con ametralladoras y granadas propulsadas por cohete. El sonido de las explosiones llenó el aire. Reichert fijó su objetivo. Un tirador enemigo disparaba desde 1600 metros. El primer disparo falló. El viento soplaba con fuerza. El francotirador ajustó la elevación y compensó la deriva. El segundo disparo impactó de lleno. El enemigo cayó muerto al instante. Poco después, Reichert vio a 3 hombres subir unas escaleras. Se ocultaron detrás de un muro de ladrillos macizos. Los insurgentes creían estar a salvo, pero Reichert usaba munición Raufoss. Estas balas perforan el blindaje y luego estallan. El francotirador calculó la posición exacta tras el muro. Apretó el gatillo. Las balas atravesaron el ladrillo sin detenerse. En el visor se observaron salpicaduras rojas. El muro no fue suficiente protección. Durante las siguientes 13 horas, Reichert eliminó a 9 insurgentes. Algunos murieron sin que él pudiera verlos directamente. Por esta acción recibió la estrella de bronce. ¿Qué sucede cuando el objetivo está fuera del alcance de la mira? El sargento Nicholas Randstad lo descubrió en 2008. Randstad dormía en el punto de control Delta, en Afganistán. Su observador lo despertó bruscamente. 4 combatientes talibanes aparecieron a 2100 metros. La distancia superaba el límite de ajuste de su mira. Tenía que disparar a ciegas sobre el blanco para compensar la caída de la bala. Un combatiente salió de su cobertura. Randstad disparó al vacío, apuntando al cielo. El proyectil voló durante segundos. El impacto fue certero. Con 2100 metros,
Fue la baja confirmada más larga de un estadounidense en Afganistán. Pero el récord no duraría mucho. Abril de 2012, provincia de Helmand. 2 equipos de francotiradores australianos localizaron a un comandante talibán. La distancia era de 2.800 metros. A ese rango, la bala tarda 6 segundos en llegar al objetivo. Los equipos usaban fusiles Barrett M82A1. 3 observadores confirmaron el impacto simultáneo. Nadie supo quién disparó la bala mortal. Fue el récord mundial hasta 2017, cuando un canadiense disparó a 3.500 metros. Sin embargo, el Barrett sigue siendo el rey. 5 de las 20 muertes más lejanas de la historia se lograron con este fusil. Pero no todo es combate directo. A veces, la ayuda llega por teléfono. Don Cook, veterano de la Marina, trabajaba en atención al cliente de Barrett Firearms. Recibió una llamada inusual desde Afganistán. Al otro lado de la línea se escuchaban ráfagas de ametralladora. Era una unidad de marines en medio de un tiroteo real. Su fusil M107 estaba encasquillado. La situación era crítica. Durante el mantenimiento nocturno, los soldados doblaron accidentalmente las piezas del receptor inferior. Cook escuchaba los gritos y los disparos de fondo. Sin ver el arma, diagnosticó el fallo de inmediato. Desordenó usar la parte inferior del portacerrojo para enderezar el metal a golpes. Los marines siguieron las instrucciones bajo fuego enemigo. En pocos minutos, el fusil volvió a disparar. Los soldados dieron las gracias y colgaron para seguir peleando. Cook confesó que fue el momento más importante de su vida. Ayudó a salvar a su unidad desde miles de kilómetros de distancia. El fusil había demostrado su potencia en manos de profesionales. Era una herramienta de precisión letal, pero estas mismas capacidades despertaron el interés de otros grupos. Las cualidades que lo hacían perfecto para los Marines lo hacían peligroso en las manos equivocadas. La historia estaba a punto de volverse mucho más oscura. Así comenzó el tráfico de estas armas hacia el sector civil y criminal. $10,000. Ese es el precio de un rifle Barrett M82 en el mercado civil de Estados Unidos. Una cifra alta para un ciudadano común, pero calderilla para los cárteles mexicanos. Esta facilidad de compra generó un problema que nadie supo predecir. El arma más potente del mundo empezó a cruzar la frontera sur de forma masiva. ¿Cómo llegan estas armas de guerra a manos criminales? La respuesta es el comprador de paja. Los operativos del cártel reclutan a ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales. Estas personas compran los rifles legalmente en armerías autorizadas. Después, transportan las armas hacia la zona fronteriza. Las cruzan una por una o totalmente desmontadas. En la grabación se ve el proceso. Los criminales liman los números de serie. Quieren borrar cualquier rastro de origen. Mientras tanto, el comprador original denuncia el arma como robada ante la policía local. Así comienza el rastro de sangre. El rifle calibre 50 destruyó el equilibrio de poder en México. Las fuerzas policiales estatales no estaban preparadas para este nivel de fuego. En el encuadre se nota la vulnerabilidad. El Barrett puede derribar helicópteros. Y los cárteles lo hicieron. Derribaron varias aeronaves oficiales. Sus balas atraviesan vehículos blindados y chalecos antibalas como si fueran de papel. No fue un simple cambio de armamento, fue una declaración de guerra. Los sicarios usaron estos rifles para emboscar convoyes enteros. Asesinaron a altos funcionarios con precisión quirúrgica. El Barrett se convirtió en el símbolo del poder de los cárteles. Esto obligó al ejército a intervenir como única fuerza capaz de dar respuesta. Pero esto era solo el principio. El impacto cultural fue inmediato y absurdo. Una banda mexicana de música regional se nombró a sí misma Calibre 50. Alcanzaron una fama masiva. Es difícil imaginar a Ronnie Barrett pensando en esto mientras diseñaba su prototipo en un garaje. Año 2021. El gobierno de México decidió pasar a la ofensiva legal. Presentaron una demanda civil contra 10 fabricantes de armas estadounidenses. Incluyeron a Barrett Firearms. Reclamaban $10,000 millones por daños y perjuicios. El documento judicial era directo. Acusaba a Barrett de fabricar un arma de francotirador que se volvió la favorita de los criminales. Afirmaban que la empresa sabía que sus distribuidores vendían estas armas a traficantes, pero la justicia no les dio la razón. En el año 2022, un juez de distrito desestimó el caso. El proceso terminó, pero los rifles siguieron en las calles. A primera vista, el reinado del .50 parecía eterno, pero en realidad, el ejército estadounidense ya busca alternativas.
Ahora están cambiando a un rifle de precisión multicalibre en .338 Norma Magnum. El diseño es de Chris Barrett, hijo del fundador original. El nuevo MK-22 reemplazará al legendario M107 en los equipos de francotiradores. El viejo calibre 50 volverá a su función inicial, destruir materiales y equipos pesados, no personas. Chris y Ronnie Barrett son ahora el primer dúo de padre e hijo que diseñan armas adoptadas oficialmente por el Pentágono. Pero la historia tiene un giro político agresivo. En el año 2004, California prohibió los rifles calibre 50 BMG. Fue el primer estado en hacerlo. La reacción de Barrett fue inmediata y contundente. Anunció que su empresa no vendería ni daría mantenimiento a ninguna agencia del gobierno de California. No se detuvieron ahí. Desarrollaron el cartucho .416 Barrett. ¿Su objetivo? Burlar la prohibición. Es básicamente una vaina de calibre 50 con una bala ligeramente más pequeña. La balística es casi idéntica. La ley se podía esquivar con ingeniería. Así terminó el intento de frenar al gigante.